música es un tesoro que alguien no puede botarlo. O sea, es como una pepita que a uno le entra al corazón y se le abre. Bueno, el proyecto musical Cantalicio Rojas nace en el municipio de Natagaima en el año 2013, cuando ingresé como instructor de música tradicional. Y pues ahí tuvimos un avance con niños del municipio en el fortalecimiento de la música pues, típica tolimense. Este proyecto duró más o menos 3 años a cargo de esa administración de esa época. Y después ya pues al no tener apoyo de este recurso de la alcaldía, pues decidimos con un grupo de padres poder tener un proyecto autosostenible en el cual pues, se formó realmente Ensamble Musical Cantalicio Rojas con 12 niños del municipio, niños que oscilaban entre los 9 a 15 años, en el cual pues, se fortaleció mucho la parte de identidad musical y cultural de este municipio, ¿no? Estos niños fueron preparados en la parte de tiple, de guitarra, de bandola, todo lo que tiene que ver con cuerdas pulsadas, y también pues, estuvimos mucho en la parte de percusión folclórica, al igual que en la parte vocal. Se pudo constituir un grupo, gracias al apoyo de los padres de familia de ese momento, tener pues, un grupo base bien importante con el cual pues, pudimos empezar a lograr llegar a ciertos escenarios que anteriormente el municipio no había podido pues, llegar. Es así como nace el proyecto Cantalicio Rojas, un proyecto independiente, es un proyecto que pues a raíz de sus esfuerzos estuvo pues, en varios festivales a nivel local, departamental, nacional e internacional. Bueno, Ensamble Musical Cantalicio Rojas es un proyecto pues obviamente social como veníamos hablando, donde pues interfieren aspectos personales como ese amor por las músicas tradicionales, ¿no? En cual es lo que más nos importa, que los niños construyan país a través de estas enseñanzas musicales. Es como la idea básica del proyecto Cantalicio Rojas, en el cual pues una de las grandes dificultades es la distancia para desplazarnos al municipio de Natagaima, que está más o menos a 2 horas de aquí de Ibagué, en el cual los instructores que hacen parte de este proyecto pues, se desplazan allá relativamente cada 8 o 15 días, en los cuales pues, los niños tienen acceso a una parte que es la parte instrumental, ¿no? Cuentan con sus herramientas necesarias para poder lograr el aprendizaje en sus casas también, y pues la asesoría de los instructores en la parte de cuerdas típicas también, en la parte de percusión folclórica y en la parte de técnica vocal. Entonces es un poquito complicado, pero sabemos que es un proyecto que vale la pena porque pues, lo más importante es eso, la niñez, y creemos que a partir de la música tradicional podemos fomentar buenos hábitos para aquellos niños de municipios que pronto no tienen acceso a este tipo de escuelas de formación. Entonces básicamente es eso. Ensamble Musical Cantalicio Rojas es un proyecto de puro corazón, donde la gente no hay ningún reconocimiento económico en cuanto a esto, sino simplemente el interés por poder sembrar en los niños algo de nuestra cultura, que pues poco a poco vemos otras tendencias musicales que las están abarcando. Entonces creemos que es muy importante que hacer equipo con gente que piense igual que nosotros en el sentido social, pues va a hacer que de pronto no se pierda esa identidad a través del tiempo. Al proceso me vinculo alrededor de hace 3 años, que es donde, digamos, asumo el rol de arreglista y asesor musical del proceso que vienen dirigiendo, en este caso, Román. Con los niños hemos estado trabajando la gramática musical, hemos estado trabajando ya ritmos con tambora, ritmos con guitarra. Bueno, pedagógicamente es un poquito difícil porque los niños tienen edades entre los 7 y los 15 años, entonces en esta es como un poquito complicado trabajar la parte de técnica vocal, pero digamos que con constancia, con paciencia, se puede lograr, y además cuando un niño está dispuesto a aprender, pues es mucho más sencillo. Entonces con el trabajo que ellos adelantan de pronto en sus casas, estudiando, y yo ya llego simplemente es como a ensamblar, ¿sí?
a aportar pues conocimientos técnicos básicos de pronto de la técnica vocal para poderles implementar a ellos como un conocimiento más amplio en esto, ya simplemente como ensamblar y que ellos le vayan cogiendo cariño, porque desde que un niño pues le tome amor a lo que hace es mucho más sencillo. Hemos empezado a hacer ejercicios básicos, hemos empezado a presentarles la música como un estímulo para el pensamiento, para la curiosidad, para todo esto. Bueno, mi papel en el ensamble es mirar cómo podemos generarles unos espacios seguros a nuestros niños y a la juventud y a los adolescentes y poder rescatar, promover, divulgar nuestras tradiciones y en especial porque Natagaima es la meca del folclore y ser los pioneros en el tema de tener un buen grupo acá de niños ejecutando instrumentos tradicionales. Mi convicción de que la cultura genera cambios en el ser humano que puede ofrecernos una sociedad más humana es el primer paso y la determinación de que haya decidido ser parte del proceso. Sin embargo, también ver ese entusiasmo de los niños al momento de emprender, digamos, estas prácticas musicales, esas ganas de salir adelante, de querer mostrar a través de la música que puede generar cambio sociocultural. Pues los niños han tenido han recibido muy bien el proceso, le han metido bastante empeño, han sido juiciosos con las tareas, he visto mucho talento y he visto también que sobre todo los niños algo es como insólito, ¿no? Como lo que no han tenido, digamos, la cercanía a un instrumento, de pronto por la falta económica o cuestiones así, entonces ha sido muy bonito ver esa sonrisa que tienen cuando tocan una guitarra, cuando reciben nuevas indicaciones para aprender y todo eso ha sido muy bonito, me ha parecido. El ensamble Cantalicio Rojas, cuando ingreso a ser parte del proceso en mi rol de asesoramiento y de arreglista, pues empieza a tener, digamos, un cambio en lo que venía haciendo el proceso con Román. Digamos, de alguna manera se incrementa un poco el trabajo desarrollado con ellos y permite tener unos alcances mayores del ensamble en el momento. Es decir, poder llegar a otras instancias, poder llegar a otros espacios culturales, musicales, como concursos, por ejemplo. Entonces, la evolución ha sido constante, pero ha sido también, digamos, momentánea, ¿no? Porque hemos tenido un grupo compacto que inicia, luego se van unos chicos, llegan otros chicos, entonces de alguna manera se pensó en el fortalecimiento de los semilleros. Y el fortalecimiento de semilleros lo que permite es que a futuro tengamos muchos más chicos en un proceso de aprendizaje constante, porque vamos a tener la renovación de ellos constantemente a través de estos semilleros. ¿Por qué pues, se llama Ensamble Musical Cantalicio Rojas? Primero porque pues, nace en Natagaima, en la meca del folclore, es un municipio reconocido a nivel nacional por ser meca del folclore, entonces pues ahí nace toda esa propuesta a través de la Casa de la Cultura que lleva su nombre, que es Cantalicio Rojas, y pues sabemos que Cantalicio Rojas no nació en Natagaima, sino nació en Colombia, Huila, pero una gran parte de su vida fue muy importante en sus creaciones y pues en todas las vivencias que tuvo él para poder componer obras muy reconocidas como Al Toro o El Contrabandista, que es una de las obras, un sanjuanero pues que es, mejor dicho, lo que más nos identifica como tolimenses. Entonces decidimos tomar ese nombre de Cantalicio Rojas para eso, para seguir con la propuesta de tenerlo vivo, de que los niños de ese municipio pues conozcan y sepan que Cantalicio Rojas es una personalidad muy importante y que aportó mucho al reconocimiento musical, a nuevas obras de música en esa época, en composiciones muy bonitas, y creo que los niños merecen tener eso en su memoria, de saber de que hubo un ser humano que pues hizo grandísimas obras que a nivel nacional son muy interpretadas por grandes agrupaciones y grandes músicos, y por qué no ser Natagaima eso, una persona que cuide ese legado que dejó Cantalicio, y pues creemos que es algo que debe quedar ahí para siempre y pues a través de nuestro proyecto seguirlo fortaleciendo y haciendo conocer a Cantalicio Rojas, a ese gran compositor, a ese gran juglar en otros escenarios donde de pronto no ha sido reconocido musicalmente. Pertenezco al ensamble musical Cantalicio Rojas aproximadamente hace 7 años.
y pues llevo haciendo música tradicional folclórica con la agrupación. Pues yo soy Marco Antonio Medina, Marchán, y llegué al ensamble un día que estaba en el colegio y llegaron con unos estudiantes diciendo que habían inscripciones para un semillero musical y pues yo desde pequeño quería tocar algo, aprendí a tocar guitarra y me metí. Yo me llamo Tania Michelle, Tania Mojarret. Yo soy la niña que tocó el chucho. A mí me gusta mucho la música porque cuando yo era una chiquitica semilla, yo crecí como una flor. Entonces el profe Román me enseñó a tocar, a armar el chucho. Yo lo quiero mucho. Pues he aprendido muchas cosas porque pues en el momento no conocía muy bien sobre este tipo de música, porque pues en el tiempo en que yo entré a la escuela de formación pues escuchaba lo común de un pueblo, reggaetón, rancheras, rap, todo eso. Ya cuando pues entro al grupo aprendo a que hay diferentes tipos de música que uno puede interpretar, aprender y gozar. Aprendí a tocar flauta, también la percusión menor, folclórica tolimense, y pues poco a poco fui aprendiendo pues lo básico de la teoría de la música y todo esto. Pues cuando no hay como para el pasaje o algo, pues voy en cicla. De aquí hay más o menos 7 kilómetros. En carrón como 7 minutos más o menos. En cicla unos 20 minutos. La experiencia de tocar fuera del país fue algo que no me lo creía en el momento porque pues nunca pensé llegar a este punto. Pues gracias a la música pues distinguir y conocer tanto. O sea, fue otra cosa como fuera de lo normal, pero no, fue una experiencia muy bonita y muy agradable que nunca se me va a olvidar. Yo siempre he amado a mi profe. Yo quiero ir a viajar, ir a conocer a España, a todos los lugares. Pues a mí me motiva mucho porque me gusta mucho la música, me gusta como aprender cosas nuevas y más musicales, que yo desde pequeño siempre he querido como estar como en la música o algo así. Me gusta la tambora, los ritmos, los distintos, cómo suena, tener muchos amigos. Yo aprendí en el mismo semillero, me inscribí y habían unos estudiantes del profesor y pues ellos eran los maestros en ese tiempo, entonces gracias a ellos aprendí lo básico de guitarra. La música colombiana para mí pues tiene un gran significado, ya que pues rescata como lo perdido, o sea, es como conserva todo esto que se ha perdido a través del tiempo, porque pues ahorita es muy poca la gente que escucha esta música. Esta música es muy bonita porque lo lleva a uno como a esa época de antaño, o en ese momento en donde pues se tenía una convivencia sana y todo eso. De distraerme en otras cosas, no estar por ahí haciendo nada, se podría decir. Que es muy chévere y que es como una cultura que se está olvidando y gracias a estos grupos pues estamos como tratando de hacerla revivir, se podría decir, ya que muchos las tienen olvidadas y es música muy bonita. Quiero seguir para, no sé, seguir aprendiendo más cosas y seguir estudiando música, que es lo que más me gusta, seguir con ellos, acompañándolo en viajes o algo así, tocando, aprendiendo nuevas cosas. ¿A dónde espero llegar con el ensamble? No, muy lejos, o sea, seguir adelante, obviamente conocer más, aprender más, pero no, mucho. Aspiro mucho con el ensamble. Bueno, a través de estos años del proceso Ensamble Musical Cantalicio Rojas, pues se han logrado
llegar de pronto a marcar un poquitico acá a nivel departamental. Hemos logrado que los niños participen en concursos y han sido también obviamente ganadores, por ejemplo, del Festival Cantalicio Rojas, que se celebra en el marco del Festival de Música Colombiana en la ciudad de Ibagué, en el cual en el año 2016 obtuvimos el primer puesto en categoría mayores, como defendiendo la obra del mejor contrabandista. También tuvimos la oportunidad de ser ganadores del segundo puesto como mejor escuela de formación en el concurso departamental de música de la Gobernación del Tolima y de edición de cultura departamental. Hemos logrado también tener un tercer puesto en un festival en el municipio de Guamo, Tolima, en el Roja Luna. Bueno, hemos tenido la oportunidad de participar en varios festivales a nivel, digamos, nacional, ¿no? Hemos estado en Boyacá, hemos estado en Zapatoca, en Nemocón, bueno, en los Llanos Orientales también hemos estado en festivales y hemos recorrido una gran parte pues, de algunos departamentos de Colombia. También hemos estado como mejor grupo musical en Copey Cesar en el año 2015 y hemos venido pues escalando poquito a poco en los concursos locales y pues acompañando siempre grupos de danzas de aquí el departamento del Tolima, donde los niños pues han podido explorar un poquitico más esas otras regiones del país que creo que es importante que ellos se nutran de otras culturas que hacen parte pues, de Colombia, ¿no? Entonces sí hemos estado también en Calarcá, Quindío, y hemos ido pues poco a poco yendo a ciertos escenarios que han sido como muy enriquecedores para la parte musical de los niños, en cual hay muchos niños que pues muchas veces no hayan ni logrado salir de su municipio y pues poder llegar que los niños acompañen y estén con grupos de danzas y vean otras expresiones musicales, creo que fortalecen mucho esta escuela y pues hemos tenido un buen recorrido en esa parte a nivel digamos que local y nacional. También pues tuvimos la oportunidad de desplazarnos en el año 2015 hacia Chile. Estuvimos en el Festival de Música y Danza. Estuvimos en ciudades como Lobornochea, estuvimos en Santiago de Chile, Viña del Mar. Y pues ahí pudimos mostrar pues el talento que tienen muchos niños en los municipios y pues creo que poder lograr sacar a un niño de allí a que pues trascienda su música, su aprendizaje a otras partes del mundo, creo que es muy significativo y creo que es de las mejores cosas que un niño puede guardar. En el año 2016 logramos estar en una gira a través de una fundación de la ciudad de Ibagué, donde estuvimos una gira por Estados Unidos, estuvimos en el Fall Fest de Utah y otros escenarios en donde pues compartimos más o menos como con 12 países del mundo, donde pues obviamente llevamos un gran repertorio de nuestra música colombiana, ¿no? No solamente el bambuco y la guabina, sino también llevamos el torbellino, llevamos el mapané, la cumbia, pues nuestra música cafetera también. Entonces son como los logros más grandes que ha tenido nuestra escuela actualmente, es esas 2 giras fuera del país que pues han sido muy significativas y pues que obviamente aportan mucho a ese fortalecimiento y que las metas se pueden cumplir y que los sueños se pueden lograr desde que haya un buen sentido hacia lo que hacemos, ¿sí? Entonces es como un pequeño recorrido y pues queremos seguir viajando con más niños fuera del país, queremos seguir logrando que este proyecto de Cantalicio Rojas pues sea reconocido, aunque ya pues gracias a Dios es reconocido en muchos aspectos acá a nivel local, queremos fortalecerlo y pues obviamente poder llegar a otros municipios también donde podamos poder fomentar este tipo de músicas tradicionales. Me motiva a generar espacios seguros a nuestros niños, promover nuestra cultura, que la música que tenemos tan bonita aquí en nuestro Natagaima y en especial el tema de Cantalicio Rojas sea puesto fuera del país, que volteen a mirar los ojos en Natagaima donde hay tanto talento y donde podamos todavía preservar ese legado que nos dejaron nuestros abuelos, que es muy importante para nuestros niños y tenerlos enfocado que la música construye cosas muy bonitas en el ser y fuera de eso construir el tejido social que hace falta mucho acá en nuestro municipio. Conocí el proyecto por medio de mi compañero de estudio, Román, que es el director. Me motivó mucho el proyecto, el proceso con el que él ha podido sacar adelante este proyecto social y me he enamorado también de que le llevemos la música a personas que realmente la quieren y quieren aprovecharla y quieren hacer algo bonito con ella.
y me parece bastante importante que en la ciudad musical, o sea, desde la ciudad musical nosotros podamos llevar a los municipios lo que pues somos nosotros realmente. Bueno, agradecimientos muy especiales a muchas personas que pues han hecho parte de este proyecto, a muchos ex estudiantes pues que ya no hacen parte de la escuela de formación, que pues fueron personas muy importantes en las cuales creyeron en mí para poder seguir fortaleciendo este proyecto. A los padres de familia, a muchas personas que pues obviamente han hecho que este proyecto que socialmente es muy importante crezca, y pues creo que a nuestros instructores, a nuestros líderes en los municipios, porque pues tenemos líderes en Ortega, igual los niños de Ortega, de Natagaima, y pues personas en Ibagué que hacen parte fundamental de que este producto pues tenga un buen fin. Esperamos que en el camino se sigan logrando grandes metas, y pues siempre recordar que cada uno de los que han pasado y han aportado a esta escuela son los que hicieron posible que este video y este recorrido que hemos hecho valga la pena. Cultura. Música. Diversión y compromiso. Disciplina. Aprendizaje. Pasión. Enseñanza. Oportunidades.